Sermón dominical a cargo de Pastor Miguel Montenegro con el tema Cuando te quitan todo, pero no el propósito. De esta manera. Pero cuando las cosas cambian, cuando pierdo algo, cuando puedo perder el trabajo, puedo perder un dinero, pierdo algo, en ese momento puede ser que uno diga, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no tengo ganas de levantarme, hoy no tengo ganas de hacer nada. Y la pregunta es esa, ¿quién eres cuando pierdes todo? Y entonces debiéramos ver el ejemplo hoy de la vida de José. Porque en la vida de José hay algo que dice del capítulo 37 al 50, dice, y Jehová estaba con José. Y eso es algo muy importante porque de alguna manera a él le pasó de todo le pasó. Pero la Biblia dice, pero Dios estaba con José, Dios estaba con él. Y eso era muy importante. ¿Por qué? Porque él adoraba a Dios, porque él confiaba en Dios, porque él obedecía a Dios, porque él seguía a Dios. Entonces, en respuesta a eso, Dios venía y estaba con él. Entonces, él en ningún momento se alejó de Dios, sino más bien se acercó a Dios en los momentos más difíciles. Pero veamos un poco más atrás de Génesis 37, qué fue lo que sucedió y porque algo interesante es que José era el hijo predilecto de Jacob, era su hijo amado. Él tenía más hijos, tenía 12 hijos, pero él prácticamente amaba más a José que a ningún otro. ¿Qué pasó? Recordamos la historia muy bien de cuando Jacob y Esaú iban a ser los herederos del patriarcado e Isaac iba a orar por aquel que iba a continuar con ese patriarcado. Pero recordemos que Jacob se sustituye al hermano, se hace pasar por el hermano Esaú y prácticamente como Isaac no veía muy bien, bendice a Jacob y le da esa bendición de seguir con el patriarcado, con la herencia, con el propósito, con el objetivo de Dios. Así que ora por él y él se lleva esa bendición. Aparte de todo, Esaú ya había vendido su primogenitura a Jacob y cuando él llega con el padre para que lo bendice, él le dice, ya bendije a tu hermano, ya no puedo darte la misma bendición que le di a tu hermano, así que ahora voy a orar por ti, pero voy a orar desde el punto de vista como papá, y oró como padre a un hijo, pero ya no le dio esa bendición tan importante que era la bendición de la herencia, que era la bendición del patriarcado, que era la bendición de continuar con ese plan de Dios. Entonces el hermano Esaú se enoja tanto, pero tanto, que decide en su corazón matar a su hermano, y va rumbo a matarlo cuando Jacob sale huyendo con un familiar que se llama Labán, para ir a trabajar muy lejos de su hermano. Cuando está trabajando ahí, mira a una mujer, se enamora de ella, se llamaba Raquel, y se enamora tanto, que habla con Labán y le dice, mira, yo quiero casarme con tu hija Raquel, la quiero, la amo, yo quiero casarme con ella. Y entonces en aquella época se acostumbraba a pagar un dote, todos sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Un dote también se pagaba en nuestros países hace algunos años, cuando uno le gustaba a una mujer o quería casarse con una mujer, llevaba chivos, llevaba vacas o pagaba con algo el dote y le podían dar a esa esposa. Eso se acostumbra todavía en algunos pueblos de nuestros países. Y entonces en esa época Labán le dice, vas a trabajar 7 años por Raquel y cuando trabajes esos 7 años, entonces te casas con ella. Él trabajó duro esos 7 años. Al finalizar los 7 años, prácticamente viene la boda, se casan, posiblemente esta mujer cuando se casó tenía un velo que él no la pudo ver y cuando él se da cuenta con la mujer que se ha casado, no es Raquel, es la hermana Lea. Y cuando se casa con ella, él no la quiere a ella, pero ya está casado con ella, así que va con Labán y le reclama y le dice, ¿cómo es posible que yo trabajé 7 años por Raquel y tú me das a Lea? Y entonces él le dice, trabaja otros 7 años por Raquel. Y él, como la amaba tanto y la quería tanto, decide trabajar otros 7 años por ella. Así que son 14 años y un poco más que él se queda trabajando ahí, hasta que se logra casar con Raquel. Ya en la parte final, cuando viven con el suegro, ella tiene un hijo, y a ese hijo le llama José. Y a ese hijo lo tiene en el momento que él ya está más avanzado de edad, está más viejo, y entonces él dice, este es el hijo que el Señor me ha dado, mi hijo en mi vejez, mi hijo de la mujer que más amo, y prácticamente por eso para Jacob, José era el hijo predilecto, era el mejor hijo. Así que en Génesis 37 nos damos cuenta que José crece, y cuando crece era aquel hijo obediente, era aquel hijo que estaba siempre cerca de su papá, era aquel hijo incluso que cuando los hermanos no trabajaban bien,
llegaba y le decía al padre, mis hermanos no están pastoreando bien las ovejas, mis hermanos están haciendo cosas que son incorrectas. Y venía el padre y lo reprendía. Entonces los hermanos empezaron a tenerle mala voluntad a José. Es más, José tenía sueños y él decía en algún momento, yo veo en mis sueños que hay unas espigas que se postran delante de una espiga más grande. Y ellos entendieron el sueño y le dijeron, no es posible que tú creas que nosotros nos vamos a rendir a ti, que nosotros vamos a ser tus sirvientes. Eso no va a pasar nunca, José. Pero un día lo que rebalsó completamente el enojo de los hermanos fue que el papá, Jacob, le pone a José una túnica de muchos colores. Y al ponerle esa túnica de muchos colores, si hubiera sido en la época de esta época, hubiera sido un traje algo así como Hugo Boss, ¿verdad? Un traje Hugo Boss le puso. Mientras los hermanos cargaban un traje sin marca, así Acme, de Bugs Bunny. No sé si saben de lo que estoy hablando de Bugs Bunny, pero algunos sí saben, otros así como Elías no saben quién es Bugs Bunny. Ah, sí saben. Muy bien, entonces le pusieron un traje Acme y este traía un traje Hugo Boss, una túnica de muchos colores y la lució y la veía. Y los hermanos sintieron celos y sintieron envidia. Y ese punto tal vez de la prédica del día de hoy es muy importante, porque cuando sentimos celos y sentimos envidia por alguien, eso nos puede llevar a un nivel más alto de un mal sentimiento hacia otras personas. Cuando nosotros vemos a un vecino que prospera, cuando vemos a un amigo que le está yendo bien, y en nuestro corazón tenemos celos y tenemos envidia, cuidado, porque los celos y la envidia son malos, son muy malos. Así que ellos se fueron enojados de ver que su papá le había puesto un traje Hugo Boss, túnica de muchos colores, y estaban molestos. Se fueron a pastorear las ovejas. Pero yo me imagino en el camino, los hermanos iban hablando de José. Ese José siempre pide todo lo que quiere. Ese José es un mimado. Ese José es malo. Todos los hermanos iban hablando tempestades de José. Todos iban así murmurando de José muy mal. Iban envenenándose cada vez más su corazón y se envenenaba. De tal manera que llegaron al lugar, estaban pastoreando las ovejas. Jacob llama a José y le dice, tus hermanos no vienen desde hace días con las ovejas, así que ve a ver qué les pasó y me traes el reporte. Así que José se va y cuando los hermanos lo ven venir de lejos, en ese instante, fíjense bien lo que hace los celos y la envidia. En ese instante ellos dijeron, matémoslo, porque los celos y la envidia pueden llegar a matar a alguien. Por eso estoy diciendo que los celos y la envidia es un pecado muy fuerte. Es un pecado que en un momento la persona siente en su corazón algo que le desea mal a la otra persona, que quiere que se muera, que se pierda, que se acabe, que no sea así, y empieza hasta a llamar a personas y empieza a poner mal a las personas con tal de ver destruida a esa persona. Por eso los celos y la envidia es algo que envenena nuestra alma, envenena nuestro corazón y nos hace hasta el punto de querer que la otra persona se muera. Así que esos hermanos estaban discutiendo, matémoslo. Y los demás decían, no, ¿cómo lo vamos a matar? Es nuestro hermano. Sí, matémoslo, porque mira, es el consentido de papá. Le dan túnica de muchos colores. Ese no hace nada. Nosotros nos mandan a pastorear las ovejas. Él está descansando, tomándose sus refrescos ahí, acostadote, y nosotros trabajando. ¿Cómo es posible que eso suceda? ¡Matémoslo! Ellos estaban dispuestos a matar a José, y era su hermano. La envidia y los celos lo llevaron a ese punto. Judas fue uno de los que sintió en un momento envidia y celos sobre Jesús, porque él tenía toda la exaltación. ¿Y qué hizo? Vendió al maestro, vendió a Jesús. Así que esos celos y esa envidia no es buena, porque envenena, como diría el Chavo del Ocho, envenena el corazón, envenena el alma. Así que cuando se acercó, lo tomaron, lo agarraron y lo metieron, mientras que pensaban qué hacía con él, como dice la canción, en una cisterna, o sea, en un hoyo, en un pozo, ahí lo metieron. Y ellos seguían pensando, unos decían, matémoslo, otros decían, es nuestra sangre, no lo matemos, ¿qué va a decir papá? Y estaban divididos, de alguna manera, discutiendo qué iban a hacer con José. En un momento ven unos mercaderes que venían de paso, y entonces dicen, vendámoslo. Y todos vendámoslo como esclavo, así no nos manchamos las manos. Pero fíjense hasta dónde llegaba la maldad de estos. En venderlo completamente. Y así fue, lo sacan del pozo, lo atan,
le rompen, como dice la canción, le quitan sus vestiduras, le quitan en ese momento su libertad y se convierte en un esclavo. Era el hijo que era amado por su padre, el hijo consentido de su padre, el hijo favorito de su padre, tenía la túnica de muchos colores, tenía la túnica Hugo Boss, era el preferido, lo tenía todo. ¿Por qué era el preferido? Ya lo vimos, porque era el hijo que lo tuvo en la vejez, era el hijo de la mujer que más amaba, por eso lo amaba tanto. Había razones que el padre tenía por qué lo amaba. También amaba a los otros hijos, y creo que puede pasar. Hay papás y mamás aquí, y yo sé que todos aman a sus hijos, ¿sí o no? Y uno dice como papá o mamá, amo a mis hijos por igual. Pero siempre hay un hijo que es el más dedicado, el más obediente, el que es el más luchón, el que trata de ayudar a los padres, el que está ahí, está luchando por eso. Ese hijo a veces, los padres lo quieren un poquito más tal vez, o tal vez lo quieren igual, pero lo admiran, reconocen su talento, reconocen sus habilidades. Y eso pasaba con Jacob, reconocía eso de José, esa obediencia, esa forma que José le podría decir, hijo, ve a traer aquellas ovejas, las iba a traer. En cambio llamaba a otro hijo y le decía, ve a traer la oveja, ahorita no voy, papá. Se le rebelaban, ¿verdad? Otros hijos estaban a veces queriendo dormir, ve a trabajar, levántate y ve a trabajar, ahorita tengo sueño. José no se levantaba y iba a trabajar, era obediente. Esa era la diferencia de por qué lo amaba tanto. Pero ese día, todo lo que él tenía, los privilegios se le quitaron. Ese día se fue como esclavo. Si ustedes pudieran imaginar cómo este hombre iba como esclavo metido en una carreta, como con jaulas, como un animal, y que le habían quitado todo. Él tenía pensado que cuando llegaba con su padre al día siguiente posiblemente tendría el desayuno más exquisito o la cena más exquisita, acostarse en sus sábanas blancas y poder disfrutar de la compañía del padre y de su casa. Pero ahora dormiría en el suelo, dormiría desnudo, dormiría completamente a la intemperie. No habría qué padre lo iba a consolar. Él estaba muy mal. Los hijos tomaron una oveja, la matan, la manchan de sangre con sus ropas y la túnica de muchos colores. La túnica Hugo Boss se la llevan al padre y le dicen, papá, lo sentimos mucho, mentirosos los hermanos. Papá, lo sentimos mucho, nuestro hermano murió, José murió. Una fiera lo agarró del desierto y lo mató, solo esto encontramos. Y el padre lloró y sufrió mucho aquel día. Por eso estaba diciendo que la envidia, cuando tenemos envidia y los celos, pueden llevarnos a hacer cosas malas. Es increíble, y tal vez a veces uno dice, solo puede pasar en las películas. No, hay familias que se pelean por dinero. Y cuando las familias se pelean por dinero, hay familias que dicen, matemos a mi hermano, quitémosle la vida, y lo matan, y hacen eso. Y después salen las noticias, un hermano mató al otro, por dinero lo mató. Entonces, esa parte del pecado, los celos y la envidia, es algo que rompe nuestro corazón, envenena nuestro corazón. Y esta mañana quiero decirles a ustedes que eso es pecado. Y si tú sientes celos y envidia por alguien, pídele perdón a Dios. Y cuando sientas eso, trata de orar y pedirle a Dios que no sientas esos sentimientos contra tu hermano, contra tu amigo, contra tu vecino, contra cualquier persona. Si lo ves que prospera, si lo ves que se levanta, solo di gloria a Dios, que tiene el favor y la misericordia de Dios. Amén. Pero no le eches duro, porque cuando tú recibes una llamada de alguien, y esa llamada de alguien es para hablar de otro, para darle duro, para decirle cosas, estás teniendo celos y estás teniendo envidia. Y vuelvo a repetirlo, y disculpen que lo repita tanto, pero eso es importante. Los celos y la envidia es pecado y es malo. Y eso no debe pasar en la familia, ni en el trabajo, ni en ninguna parte. Amén. Porque no debe suceder así. Así que eso sucedió, él se va de esclavo completamente. Y estando allí, fue vendido a un hombre que se llama Potifar. Él lo compra y ahora se convierte en un sirviente. Imagínense, esclavo, sirviente. Y cuando está ahí, pues dice en la Biblia que él tenía la gracia de Dios, el favor de Dios, porque como dije hace un momento, varias veces la Biblia dice, y Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. Varias veces lo dice. Pero quiere decir entonces que José aún iba en esa carreta, tal vez llorando,
tal vez afligido por lo que le estaba sucediendo. Cuando fue vendido como esclavo, se haber sentido muy mal, no se sentía nada bien, pero en algún momento de su llanto, de su aflicción, de su dolor, de ya no estar con la familia, de alejarlo, de estar perdido, tal vez en ese momento él solo podía decir, alabado sea el Señor. Tal vez en un momento podía pedirle a Dios que lo ayudara, pero nunca se lee en la Biblia que José renegó de Dios. Que José en un momento se puso a pensar, que hermanos son mis hermanos, y se puso de la misma manera que ellos a hablar ahora de los hermanos. No dejó que su corazón se envenenara, buscó de Dios. Y la única razón o la única manera para que nuestro corazón no se envenene de celos y envidia es adorar a Dios, alabar a Dios, rendir nuestro corazón a Dios. En los momentos cuando sientes eso, es cuando decirle, Dios, ayúdame, dame la fuerza para no sentir esto. Ayúdame a no pecar contra ti con este pensamiento, con esta boca, Dios, ayúdame. Y usted mismo tiene que frenarse la boca, porque no hay nadie más que usted mismo se la pueda frenar, para no decir celos o envidia contra otra persona. Así que él ahora iba bien, lo ponen como administrador de la casa de este egipcio, y cuando está como administrador, pues parece que él tiene a cargo todo, y está muy bien, y mejora, porque la bendición de Dios siempre va a estar ahí, aunque te quiten, aunque te roben, aunque te falten, aunque pase lo que pase, la bendición de Dios va a llegar, si eres fiel a Dios. Amén. La bendición de Dios va a llegar. Ustedes me preguntarán, hay momentos que yo no he tenido en mi vida comida, sí. Hay momentos en mi vida que no he tenido trabajo, sí, no he tenido trabajo. Hay momentos en mi vida que he estado mal en la economía, sí. Pero algo que no podría decir es que Dios no me ayudó. Yo lo tengo que decir claramente, que la gloria, la honra ha sido de Dios y que Él me ha ayudado. Yo no sé cómo, pero me ha ayudado y me ha sacado adelante. Ha sido Dios. No ha sido mi inteligencia, no ha sido mi habilidad, no ha sido nada de eso. Ha sido Dios, en su misericordia y en su gracia. Y ese es Dios muchas veces ayudándonos. En los momentos más duros, ahí está Dios. Y por eso le dio esa gracia y ese favor. Pero siempre, en algún momento, ocurren cosas muy fuertes. La esposa de Potifar va y trata de seducirlo a José. Va y trata de decirle que esté con él. Pero en un momento, José decide honrar a Dios. Y esto es bien importante. Porque él no dejó que su corazón se contaminara y entonces dice, yo no voy a estar con esta mujer porque esta es la esposa de mi amo. Y por ser la esposa de mi amo, primero tengo que exaltar, glorificar a Dios y segundo al amo. Así que él decide no hacer nada con la mujer, sale corriendo y la deja ahí. Y entonces cuando llega el esposo, la mujer le cuenta lo contrario y le dice, este hombre, José, quiso abusar de mí. Llaman a los soldados y ahora José se va preso. Entonces, imagínense esa vida. Está primero esclavo y después de esclavo prácticamente ahora pasa a estar preso. Y se va preso, se va olvidado, se va abandonado. Porque ya preso, ¿quién lo iba a recordar? Su papá pensaba que había muerto y lo que él recordaba era un hijo que ya murió. Los hermanos en algún momento dijeron, lo vendimos, seguramente le irá bien como esclavo y estará disfrutando como esclavo bien castigado y lo tendrán haciendo trabajos duros, pero ya está. Y eso lo dejaron ahí. Pero José, que fue esclavo, que estuvo en la cárcel, ahora que estaba en un momento difícil, porque estar en la cárcel no va a haber sido nada fácil, ¿verdad? No va a haber sido algo así como que él dijera, qué bueno que estoy aquí. No, va a haber sido también duro. Ahora le tocaba otra vez empezar de cero. Pero la gracia de Dios, el favor de Dios que estaba con él, pues vuelve él a tener como el cargo del más importante de la cárcel, prisionero, pero el cargo más importante. Y la cárcel cambia completamente. Es diferente ahora, porque José está ahí. Y él, como es un hombre que Dios le revela sueños, un día él tiene un sueño. Y cuando tiene ese sueño, se lo revela a las personas que están con él. Y un día, el copero del rey sale de la cárcel, porque también estaba preso, y cuando sale de la cárcel le dice, José, yo me recordaré de ti cuando salga de la cárcel, y te voy a recordar de ti. Salió y no se recordó de José. Pasaron años y no se recordó de José. Cuando había hambre en Egipto, y también en la tierra. Entonces en ese momento dijo este hombre, ahí en la cárcel hay un tal José,
que pues él puede interpretar sueños y podría interpretar el sueño del rey, que dice que hay 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Así que lo interprete completamente. Así que entonces en ese momento mandan a llamar a José, interpreta el sueño del rey y sale de la cárcel. Y Dios nuevamente le da el favor y le da nuevamente la gracia de ser el segundo de Egipto después del rey. Le ponen un anillo y ahora él va a gobernar Egipto. Entonces nosotros podemos ver esto, cómo el plan y el propósito de Dios se cumple en la vida de José, como se puede cumplir en cualquiera de la vida de nosotros. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Lo creemos, sí o no? Es decir, puede suceder de esa manera. Pero no solo pasa esto, sino que también en un momento hay hambre en todos los lugares. Así que el pueblo de Israel, que era pequeño en ese momento, pero sintió hambre, y el único lugar donde habían semillas y comida era Egipto. Así que ahora los hermanos de José van a traer a comprar comida a Egipto. Y cuando van a comprar, José los ve. Y esa es la oportunidad de la venganza, ¿sí o no? Ahora es el momento, porque él tenía ahora una posición diferente. Ahora era la oportunidad de llamar a los hermanos y decir, vengan, pónganseme ahí, agarren a unos soldados, tírenles flechas, acaben con ellos. O es más, ahora los voy a vender como esclavos. Ahora era la oportunidad de José. La oportunidad de la venganza. En el mundo dicen que la venganza es un plato que se come frío, ¿sí o no? Eso lo dicen en el mundo, eso no lo dice la Biblia, lo dice el mundo, la gente del mundo dice, voy a vengarme. Y la manera de vengarme va a ser de esta y esta manera. También eso es malo, ¿verdad? Eso es pecaminoso también. Así que él en ese momento se sintió mal, pensó mal sobre los hermanos, pero ¿qué hace? Los manda a llamar, los reúne. Claro, ellos no lo conocían porque él tenía la vestimenta de un egipcio. Y en ese momento les dice, yo soy José, el que ustedes vendieron como esclavo, al que ustedes prácticamente me hicieron pasar por esclavo en la cárcel, tal vez no tuve comida, no tuve vestido, me despojaron, me quitaron, me hicieron todo esto, me quitaron de mi familia, me quitaron de mi padre, me quitaron la túnica Hugo Boss que me habían regalado, me quitaron todo eso, me lo quitaron. Pero yo los perdono. Es una lección tremenda, ¿sí o no? Una lección tremenda, porque cuando tenemos la oportunidad de vengarnos de alguien, no importa, a veces lo hacemos, pequeño o grande. Pero sabemos que eso no es lo que la Biblia enseña. Y aquí tenemos una gran enseñanza en la cual viene José y él entiende que no se trataba de él como José. Se trataba de que Dios tenía un plan y un propósito en su vida para salvar un pueblo. Y el pueblo que Dios quería salvar era Israel. Porque a través de José, el pueblo de Israel iba a tener alimento. A través de José, el pueblo de Israel iba a llegar a Egipto. Iban a llegar en un momento difícil de hambre para que el pueblo se preservara. Entonces la Biblia dice que José dijo, esto no se trata de mí, se trata de un pueblo. Y muchas veces nosotros, los que estamos aquí, pensamos que somos tan importantes que depende, que es de nosotros. Pero no es a veces nosotros. Dios tal vez está viendo más allá. Tal vez está viendo a tus hijos, tal vez está viendo a tus nietos, tal vez está viendo a tus bisnietos. Y tú puedes ser el primero así que siembre la palabra de Dios a tu hijo, a tus nietos, a tus bisnietos. Y no sabemos qué van a hacer tus nietos y tus bisnietos, que el plan de Dios fue que te usara a ti para que unas generaciones más adelante hicieran la obra de Dios. ¿Cuántos creemos en eso? Porque creemos en un Dios maravilloso, ¿sí o no? Creemos en un Dios poderoso que hace cosas sobrenaturales y que hace cosas que uno no logra entender en el momento. Uno puede pensar que se trata de uno, para que uno sea el primero, para que uno salga bien, para que pase por la alfombra roja, para que todo le salga excelente. Y de repente no es uno realmente, es solo usando Dios a la persona, porque Él tiene un plan más grande con otras personas y Dios te va a usar. Como usó a José para preservar un pueblo. Entonces yo no sé si el día de hoy tú dices, es que sí es cierto, yo he perdido familia, a veces por un pleito o por una contienda familiar de bienes, y he perdido familia y alguien dice, la he perdido, me dejaron de hablar y la perdí. Alguien dice, he perdido amigos que éramos grandes amigos y los perdí en un momento
por una mala comunicación, por un mal entendimiento y se perdió. Traté la manera de reconciliarme, de hacer las cosas, traer paz, pero no se pudo y los perdí. Y eran buenos amigos, nos sentábamos a comer juntos, caminábamos juntos, hacíamos cosas juntos, pero los perdí y esa pérdida es dura, ¿sí o no? De repente alguien perdió a un hermano de sangre, pero no porque murió, porque ese hermano de sangre se enojó, se molestó y por alguna cosa pequeña y perdiste a tu hermano o tu hermana de sangre. Y si le preguntáramos aquí a alguien, diría, no he hablado con mi hermano por años o con mi hermana, porque nos peleamos por esta razón y dejamos de hablarnos. ¿O qué pasa con un papá o una mamá? Que de repente hay gente que dice, es que mi papá nos trató mal a mi mamá y pues ya tenemos toda comunicación cortada y perdiste a tu papá. O alguien aquí perdió un divorcio también y se perdió el cónyuge y lo perdiste por una situación que pasó y se perdió y has perdido. O alguien en un momento dice, tenía un dinero depositado en una cuenta y lo perdí, me lo robaron, porque puede suceder o te hackean, cualquier cosa. O alguien pierde un trabajo que era un buen trabajo. Conocí un señor hispano que tenía un trabajo excelente en una fábrica, él manejaba una máquina y le iba muy bien en ese lugar y de repente empezaron a poner más tecnología y a poner más tecnología empezaron a despedir más personas y llaman a este hombre que era operador de máquina y le dicen, ya no necesitamos más tu servicio, una máquina va a operar tu servicio ahora. Y se fue muy triste, llorando, desconsolado porque ya no era más el que iba a tener ese trabajo y lo perdió. Era el trabajo que él soñaba retirarse, que él soñaba estar ahí y no pensó que en ese trabajo lo cortaran para ahora empezar a buscar otro trabajo. Y entonces yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos perdido algo y de repente te levantas cada mañana pensando con eso que has perdido y sigues pensando en eso y sigues pensando en eso que has perdido. Pero hoy el mensaje es, José también perdió muchas cosas, perdió su familia, perdió sus hermanos, perdió su libertad, lo despojaron de sus privilegios, perdió todo eso, pero entendió que había un plan de Dios. Y si tú esta mañana dices, a mí también me ha tocado perder, pero quiero entender que hay un plan de Dios en todo esto. Quiero entender que hay un plan de Dios que me va a sacar adelante. Quiero entender que es Dios que tiene un plan y un propósito en mi vida. Es interesante cuando uno ve por fotos en el internet lo que pasó hace muchos años en Japón, por ejemplo, en la ciudad de Hiroshima, donde la bomba atómica cayó, ¿verdad? Y la gente en las fotos quemada, destrozada completamente, su carne, muchos muertos, una catástrofe que pasó ahí. Pero cuando vemos hoy en día al país de Japón, con tanta tecnología, cómo salieron adelante, la misma situación los hizo salir adelante. La misma situación no les hizo rendirse. Quedaron con la actitud de salir adelante. Lo único que les falta es Dios, por supuesto, ¿verdad? Eso sí, oramos para que sea una nación que se convierta a Jesucristo. Pero algo muy importante es la actitud. Y la actitud que tú tomes ante las situaciones va a ser completamente diferente. No una actitud quejosa, no una actitud de celos, no una actitud de envidia, sino una actitud donde uno pueda decir, pero a pesar de todas estas cosas, Dios está conmigo. Amén. Dios está conmigo, porque su palabra lo dice en Isaías 41:10. Yo soy el Señor que está contigo. Dios está conmigo. Amén. Así que esta mañana yo quiero invitarte a que tú te pongas de pie. Y al ponerte de pie esta mañana, tú puedas cerrar tus ojos y pensar por un momento, ¿qué he perdido? Y la pregunta, volvemos al inicio. ¿Quién eres cuando pierdes algo? ¿Te enojas con la vida? ¿Te enojas hasta con Dios? ¿Quién eres cuando pierdes algo? Porque todos los días podemos perder algo. Así que cierra tus ojos por un momento y piensa aquellas cosas que has perdido. Tú dices, he perdido mi salud, he perdido la paz, he perdido una relación de amistad, he perdido a un cónyuge, he perdido. ¿Por qué no cierras hoy tus ojos y en ese momento puedas expresarle a Dios lo que has perdido? Estoy seguro que José, en algún momento en su oración, le podía decir a Dios, perdí mis hermanos, perdí mi padre, perdí mi posición,
perdí mi vestimenta, perdí mis privilegios. En un momento lo podía decir, perdí todo, Dios. Porque era sincero con Dios. Pero algo muy importante que José podía decir es, pero no te he perdido a ti, Dios, que eres lo más importante en mi vida. Así que si esta mañana tú has perdido algo, tú puedas hoy decirle al Señor con todo tu corazón, Señor, me dolió, fue catastrófico, no quería perder ese trabajo, no quería perder ese dinero, no quería perder ese cliente, no quería perder esa relación de amistad, no quería perderlo, Dios. Y me dolió haber perdido. Me dolió. Así que tú hoy puedas ser sincero con Dios y puedas decirle cuánto te dolió, cuánto fue tan duro para ti eso. Porque no es malo que le digamos a Dios cuando hemos perdido. Tú se lo puedas decir el día de hoy expresando en tu corazón, esto perdí, Señor. Perdí la paz en mi casa, perdí la tranquilidad en mi hogar. He perdido. Perdí la relación con mis hijos, los he perdido. Si tú hoy lo puedas decir, lo he perdido, Señor. Pero al mismo tiempo, poderle decir hoy a Dios, Dios, entiendo que en mi vida hay un plan y hay un propósito. Y que las cosas que me pasan, tú estás al control. Porque cuando José perdió su familia, eso lo hizo ser más fuerte. Cuando José perdió su vestimenta y perdió su túnica y vio su desnudez, eso lo hizo depender más de Dios. Cuando perdió su libertad y era un esclavo, pudo entender que su verdadera libertad estaba solamente en Dios. Porque perdió su reputación de ser el mejor hijo. Porque perdió la reputación de ser el hijo amado, pero tenía la mejor reputación. Tener esa comunión con Dios. Y sus mejores años tal vez los pasó con su padre, pero si le preguntáramos a José hoy, posiblemente nos podría decir, los años de la esclavitud, los años de la cárcel, los años donde no tuve libertad, fue mi mejor comunión y relación con Dios. Porque él nunca perdió la visión y Dios nunca se olvidó de él. Lo hizo pasar por muchos días oscuros. Los hizo pasar por muchos momentos difíciles. Pero Dios estaba ahí para consolarlo siempre. Así que si tú has perdido algo y has sentido lo mismo, pues hoy podrías decir, pero yo sé que el Señor consuela mi corazón, consuela mi alma, consuela mi vida y Él está conmigo. Y Él tiene un plan y un propósito para mí, para mi familia, para mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos, para mis generaciones. Yo entiendo que soy parte del plan de Dios. No estoy aquí por casualidad, no estoy aquí por accidente, estoy aquí porque soy parte del plan, del propósito perfecto de Dios. Porque Dios me ha escogido para ese plan. Así que cantemos hoy todos, Él es mi sanador, porque Él puede sanar tu corazón de las heridas, de la pérdida. Mi victoria está en ti, oh, eres mi sanador, eres mi redentor. Ganaste por mí, seguro estoy en ti, oh, eres mi sanador, eres mi redentor, venciste en esa cruz. Mi victoria está en ti, oh, eres mi sanador, eres mi redentor, ganaste tú por mí, seguro estoy en ti, mi confianza está solo en
confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Así que en los momentos más difíciles, cante eso y dígale al Señor: mi confianza está solo en ti, mi sanador, mi libertador, mi restaurador, mi Dios. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a